Bueno, en cualquier momento vamos a ir con la información del viaje del presidente de la República Argentina, ¿no? Y bueno, él acaba pues de disponer que se tomen las acciones necesarias ante las inundaciones en San Martín. Hemos podido conversar también con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, hace algunos minutos sobre cuál es la reacción que se está presentando y nuestro país lo vive prácticamente de una manera permanente, ¿no? La emergencia del niño costero ha sido una prueba de fuego y siempre somos un país vulnerable a las emergencias. Y a propósito, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas acaban de celebrar un importante evento, protección social reactiva ante las emergencias, en el cual participó también, por supuesto, quien es el director regional del Programa Mundial de Alimentos, que es peruano, Miguel Barreto, director regional en América Latina y el Caribe. Ha sido pues un evento bastante importante, del cual sin duda podemos sacar muchas lecciones. Señor Barreto, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Encantado. Cuéntenos, por favor, las principales conclusiones del evento y en dónde el Perú puede ver lecciones, ver referencias. Lo más importante, creo yo, es que tenemos que buscar mecanismos innovadores que nos permitan reaccionar frente a emergencias, pero además mecanismos innovadores preventivos. En América Latina y el Caribe, y particularmente en el Perú, se han incrementado mucho las redes de protección social en los últimos 20 años, que generalmente están dirigidas a reducir la pobreza. Este es un mecanismo efectivo para responder a una emergencia en caso de que se dé. En el caso del Perú, el programa Juntos, por ejemplo. La ventaja comparativa que existe es que tenemos ya a las personas registradas, que son los más vulnerables de los más vulnerables, ya focalizados en una área específica. Cuando se da una emergencia, en vez de traer alimentos, agua y todo el resto, dependiendo de las circunstancias, uno puede reaccionar a través de estos programas de manera directa y de esa manera no solamente favoreces el desarrollo del mercado local, sino que empoderas a la población con recursos para que ellos mismos elijan lo que quieren comprar y lo que necesitan. Esto reduce de manera muy grande el tema de la corrupción, genera mayor transparencia, ¿no? Y permite, repito, empoderamiento familiar. Efectivamente, veo que uno de los paneles fue, ¿no?, sobre cómo se ha utilizado el sistema de protección social en tiempos de crisis. Eso es bien interesante porque, como usted nos señala, ya tienes no solamente el empadronamiento, la gente correctamente ubicada, sino tienes una logística. Nos imaginamos que también puede aprovecharse cuando hay capacitaciones, cuando no hay todo tipo pues de tareas productivas relacionadas con estos talleres. La idea entonces es que la cultura de la prevención se inserte en esa mecánica. La cultura de la prevención se inserte, que la población utilice los mismos mecanismos a los cuales está acostumbrado para no generar dificultades en el momento de la respuesta, ¿no? Empoderar a la familia, poder regenerar el mercado local después de una crisis, ¿no? Todo esto, y sobre todo una cosa muy importante, generar mecanismos transparentes, porque ya estos programas tienen sus propios mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación. Entonces, no lo hemos hecho en la región. Nosotros lo empezamos a hacer en el Ecuador después del terremoto del año pasado, ¿no?, con el gobierno. Lo estamos haciendo ahora en Guatemala y lo estamos haciendo también en Haití. Perú ha iniciado su propio mecanismo después de la crisis de las inundaciones a inicios de año. Pero lo que hemos buscado con este seminario es traer a 20 países de la región, traer 5 países de fuera de la región para que compartan sus experiencias. El paso subsiguiente es básicamente generar esquemas de coordinación subregional que puedan absorber este tipo de situaciones y promover nosotros en los países que tenemos presencia, que son más de 12 en América Latina, la coordinación intersectorial más efectiva. Uno de los elementos que bloquea esta situación es que en los países generalmente las redes de protección social dependen de un ministerio, mientras que los esquemas de respuesta a emergencia dependen de otro. Lo que tenemos que hacer es generar mecanismos donde converjan ambos y en el momento de una emergencia puedan responder de manera conjunta. Y esto implica no solamente voluntad política, sino un fuerte liderazgo desde arriba, desde el presidente de la República, para imponer que esta coordinación exista. Tomemos el ejemplo del niño costero. Acabamos, como les decía, de hablar con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, porque actualmente hay incluso un debate en el sentido de facultades extraordinarias. Entonces, la primera ministra pide facultades extraordinarias, entre otras cosas, para poder legislar en términos de prevención de desastres.
El ministro de Defensa, si bien todavía no tiene pues los detalles de exactamente cuáles son los proyectos de ley, sí habla de algo relacionado a lo que usted señala, que es la capacidad de reacción, quién reacciona y cómo, y dónde está la responsabilidad puesta en cada uno de estos sectores del Estado. De eso también estamos hablando, es muy interesante lo que usted nos dice de cómo los ministerios van por un lado y a veces quien está en cabeza de, por ejemplo, lo que es el INDECI o lo que han sido los mecanismos del Ministerio de Defensa, ¿no?, van por otro. ¿Cómo en la práctica se hace esta integración? ¿Cómo se lleva a la realidad? Voluntad política. Tiene que haber un fuerte liderazgo desde arriba, en el caso del Perú, del presidente de la República, para imponer ciertos mecanismos y ciertos protocolos de acción en el caso de una emergencia. Pero lo más importante es el área de preparación. Tenemos que definir programas, paquetes de apoyo integral, ¿no? Tenemos que identificar a los más pobres de los más pobres, tenemos que establecer cuáles son los mecanismos de evaluación y de seguimiento en el caso de un desastre, ¿no? Y tenemos que preparar a la población. El tema de preparación es fundamental. En América Latina y el Caribe, solamente para darles una idea, en los años 60 habían 19 emergencias por año, hoy día tenemos 68. Impresionante. Eso es evidentemente una demostración de que el cambio climático está afectando a la región de manera directa. Y nosotros no estamos caminando a la misma velocidad. Y no estoy hablando de emergencias súbitas como por ejemplo el caso de un terremoto, que requieren otro tipo de mecanismos de preparación. Pero lo más importante es, por ejemplo, que la población no viva cerca de las riberas de los ríos, que la población no viva cerca de las laderas, debajo de los cerros, porque además el deslizamiento, como lo que está pasando ahora en San Martín, genera este tipo de desastres. Entonces hay que educar a la población. Sí, se puede legislar, por supuesto que se puede legislar, se puede coordinar, tiene que haber políticas públicas mucho más eficientes, pero también hay que enseñar. ¿Nos puede comentar algunos de los ejemplos, a grosso modo, que se han tratado sobre países, estamos hablando de países de la región, que ya vayan avanzando? Usted nos cita los casos de Guatemala y Haití, donde directamente han conocido el proceso, pero ¿cuáles son ejemplos puntuales que podría mirar el Perú en términos de políticas? En Ecuador, por ejemplo, en Ecuador lo que hicimos nosotros, antes del terremoto, sin saber evidentemente que iba a haber un terremoto, fue generar un esquema de preparación con el gobierno para definir una canasta básica de alimentos. Hicimos precontratos con cadenas, son supermercados locales en diversas partes del país, contratos que se activan en el momento de una emergencia. Estén listas a reaccionar. Exactamente. Diseñamos con el gobierno esquemas de transferencia financiera a través de tarjetas electrónicas, ¿no?, a través de las redes de protección del Estado. Nosotros no sabíamos que iba a haber un terremoto, nos estábamos preparando realmente para una inundación, porque era el tema del niño. Y ocurrió el terremoto, entonces teníamos todo preparado para reaccionar. En las primeras 24 horas, la población damnificada ya tenía acceso directo a alimentos. En los supermercados. Eso es sumamente importante lo que usted nos señala de poder hacer los contratos con las empresas responsables, contratos con tales características que efectivamente se activan en ese momento, porque lo que pasa siempre es que la especulación pues se toma situaciones como esta y no hay nada regulado, ¿no? Por supuesto, además existe capacidad en un país como el Perú, entonces lo que no podemos hacer es reaccionar siempre a través del Estado. O sea, hay que utilizar lo que tenemos. Involucrar al sector privado. Exactamente, ¿no? Involucrar al sector privado en este desarrollo y no solamente a los supermercados locales, a las bodegas locales. O sea, lo que hay que hacer es registrar esas El tema bodegas. de las tarjetas, ¿cómo funcionó? Por ejemplo? Dependiendo. O sea, en el caso de Ecuador fue una tarjeta electrónica que se escanea en un supermercado y automáticamente le da al beneficiario un monto de dinero para adquirir productos ya previamente determinados. Pero lo podemos hacer también, y lo hemos hecho, por ejemplo, en otros países, a través de transferencias telefónicas. Es decir, a través del teléfono tú recibes, vas a la tienda, a la bodega y nuevamente escaneas el teléfono a través de la máquina de escáner y tienes también acceso. Hay diversidad de mecanismos. Pueden ser cupones. Interesante. Pueden ser incluso entrega en efectivo. Es decir, hay mecanismos enormes para poder trabajar frente a eso, pero hay que preparar el listado, hay que tener listos los mecanismos de rendición y hay que coordinar. Y que se activen estos porque lo que ocurre, Enrique, no en Perú, en muchos países, porque lo he visto en muchos países, lo he visto en Honduras, en Etiopía, en Colombia, etcétera, donde he tenido la oportunidad de estar, lo que ocurre es que el gran problema que existe es que cuando surge la emergencia todo el mundo quiere participar y se pierde el liderazgo real, ¿no? Y al final el que lidera no es necesariamente el más eficiente, ¿no? Se politiza toda la respuesta y se genera una serie de desorden a nivel local. Y más allá de eso,
llegan todas las donaciones nacionales e internacionales y te llegan cosas que no necesitas. Eso pasó en el terremoto de Pisco. ¿Y eso qué genera? Genera corrupción. Claro, claro. Genera desazón. Claro. Genera frustración. Frustración con el Estado en este caso. Para terminar, esto no es, no fue exactamente el tema del seminario regional, pero yo sí le comentaba fuera de cámaras el proceso de reconstrucción, que sería una etapa posterior a la que estamos hablando de preparación y reacción ante un desastre. Acá, bueno, se acaba de cambiar al director de esta agencia de reconstrucción. Se está diciendo si el proceso está demasiado descolgado, ¿no? Por un lado ministerios, por otro lado esta autoridad para la reconstrucción por cambios, por otro lado los gobiernos regionales y municipales. Se le ha dado paquetes de pistas a gobiernos regionales, se ofendieron mucho los gobernadores regionales con las palabras de Pablo de la Flor, pero la verdad es que en algunos casos puntuales entregaron paquetes con la debida anticipación del caso y no se podían licitar ni cuatro carreteras, no hablamos de carreteras, pistas, ¿no? De paquetes así que uno diría básicos. Otra vez, aprovechando su experiencia internacional, ¿qué nos puede decir sobre un proceso como este? A grandes trazos, ¿por dónde se debería ir? Hay incluso discusiones de dónde deberían estar las unidades ejecutoras, ¿no? De la Flor reclamaba una unidad ejecutora para la agencia, la primera ministra lo veía desde otra perspectiva, quiere fortalecer a los ministerios porque no quieren burocratizar. Son muchas preguntas que en realidad tienen un efecto directo en el proceso de reconstrucción. ¿Qué nos puede observar al respecto con lo que usted ha visto en la región? No voy a hablar del Perú. Está bien, sí, pero en líneas generales, cuando ocurre esta situación, hay tres fases después de la emergencia. La etapa de socorro, que es la etapa de salvar vidas, básicamente, que son necesidades básicas. Luego viene la etapa de recuperación y la etapa de reconstrucción. El tema concreto es que se tiene que hacer una evaluación efectiva de daños, primero. Segundo, tenemos que identificar cuáles son las necesidades reales. Tercero, tenemos que identificar quién tiene las capacidades para responder. No se trata de identificar, de hacer una autoridad central o utilizar al gobierno regional. Hay que probar realmente a través de una evaluación previa, y eso es lo que se tiene que hacer, una evaluación previa, quién tiene la capacidad y qué le falta al gobierno regional y local para poder ser capaz de trabajar en la etapa de reconstrucción. Y finalmente, un tema que es importante y que está muy dirigido a lo que tú me has dicho. Tenemos que tener un listado previo de proveedores y de servicios ya probados, eficientes, con contratos preestablecidos que se activen en el momento de la emergencia o de la etapa de la reconstrucción. Entonces, si tú haces todo ese trabajo previo... Si tú quieres ser una empresa que quiere trabajar en este proceso, tienes que estar previamente lista para hacerlo. No es que aparece después a la hora, ¿no? Lo que el Estado debe hacer es suplir las carencias que tienen los departamentos y las autoridades locales. Pero hay que hacer una evaluación previa, porque si lo haces después, se politiza. Ahí es donde, y nadie cree en nadie. Vienen los problemas. Y ahí es donde usted dice que es donde se puede legislar. Perfecto. Miguel Barreto, director regional del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, muchas gracias por venir a compartirnos esta experiencia tan interesante sobre prevención y reacción ante emergencias. Somos un país de emergencias. Las emergencias deberían estar incorporadas en realidad en nuestra vida diaria. Ya estamos hablando de 68, ¿no? al año a partir de la década del 2000. 19 por año en la década del 60 en América Latina y el Caribe, y ahora estamos hablando de casi 70. Gracias, Miguel Barreto, por acompañarnos esta mañana.